conocen, me presento, mi nombre es Andrés Zuleta, yo soy uno de los pastores de esta comunidad. Sea usted bienvenido, bienvenida hoy a este primer servicio que tenemos todos los domingos en nuestra iglesia. Bueno, saben que estamos en la serie de Romanos, ¿cierto? La hemos disfrutado, pero si usted se ha dado cuenta, estamos trabajando 3 predicaciones y una libre que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Como vamos a estar un muy buen tiempo en el libro de Romanos, entonces vamos a estar predicando Nuevo Testamento, así que queremos tomar tiempo también para predicar el Antiguo Testamento. Y hoy vamos a hablar de un libro, vamos a ver cuántos lo ubican fácil en la Biblia, el libro de Habacuc. Algunos dirán, ¿Habacuc? Eso es un libro que está en la Biblia, Antiguo Testamento. Yo les animo para que usted vaya llegando allí al libro de Habacuc. Se puede llegar a Jonás, si se ubica por Jonás, corre unas paginitas ahí y finalmente vas a llegar al libro de Habacuc. Ok, sí, ahí mejoró bastante. Muy bien, título del sermón: las aflicciones son parte del plan de Dios. Y yo no sé si usted, viendo las noticias, escuchó que el 18 de agosto en Moravia, uno de los barrios de Medellín, hubo un gran incendio. Durante 3 horas este barrio sufrió bajo las llamas del fuego y muchas personas allí sufrieron. Se dice que no hubo muertos, pero finalmente cuando estaba viendo las noticias descubría gente llorando porque perdió su casa, perdieron sus bienes, y son personas que sufren, personas que tienen aflicción en momentos como estos. ¿Qué le puede decir uno como creyente a un hermano o a una persona así? Finalmente allí me imagino que también habían creyentes, hermanos en la fe. Así que yo te quiero invitar a pensar esto. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad que has tenido que enfrentar en tu vida? Tuvimos ese momento allá en el barrio de Moravia, pero yo te pregunto a ti, en tu realidad, ¿cuál ha sido la mayor dificultad que has tenido que enfrentar? Para algunos de ustedes quizás la mayor dificultad que ha tenido que enfrentar es la pérdida de un familiar. Para algunos de ustedes la mayor dificultad que quizás estés enfrentando es que tu hijo y tu hija no sea creyente y estás sufriendo por ese momento tan complicado. Quizás la mayor dificultad que tú estás viviendo hoy es que estés sin empleo, que estés divorciado, divorciada. Dificultades, aflicciones que llegan a nuestra vida. Pero permítame recordarle algo, porque en este mundo cristiano, gracias a Dios se ha extendido el mensaje del Evangelio, pero ese mensaje del Evangelio se ha ido extendiendo bajo muchas mentiras en muchas ocasiones. Y se dice desde muchos púlpitos que tú como creyente no debes sufrir, porque tú eres hijo del Rey. Así que nosotros tenemos que entender esta mañana que las aflicciones en la vida del creyente son un componente real para nosotros. Las aflicciones van a llegar, viviremos momentos muy difíciles, pero tristemente a veces tenemos que ver desde los púlpitos frases como "pare de sufrir". ¿Cuántos han escuchado eso? Y uno dice, allí me van a solucionar la vida, allí va a ser. Esa semana que estaba en la clínica, estaba ahí en urgencias, salí a la cafetería y hice el papel de chismoso, porque había unas familias conversando, y le decía una persona a la otra, ay, mire, yo he ido a una iglesia cristiana mucho tiempo, pero allá no me solucionan los problemas, y fui donde un brujo y él sí me solucionó los problemas. Ah, ok. Eso buscan muchas personas. Y si quizás tú vienes hoy por primera vez diciendo, uy, Dios me va a ayudar, y este predicador te va a hablar hoy de las aflicciones como parte del plan de Dios para tu vida. Así que déjeme, yo le muestro algunos textos del Antiguo y Nuevo Testamento antes de entrar en nuestro texto de predicación, para mostrarte que la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, habla acerca de las aflicciones del creyente. Así que va a aparecer en pantalla. Estamos utilizando nueva tecnología, así que usted va a tener paciencia a los que casi no dominamos estos temas. Muy bien, el libro de Job,
Capítulo 1, verso 21 dice, entonces dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo he de partir. Y miren esto, el Señor ha dado, el Señor ha quitado. ¿Qué ha hecho el Señor? Ha dado, y el Señor ha quitado. ¿Y cómo responde él? Bendito sea el nombre del Señor. O sea, yo recuerdo mucho este texto porque yo hace como 6, 7 años sufrí un accidente en un bus, yo tuve 4 fracturas en el rostro y los amigos de Job fueron a visitarme y una hermana me decía, revísese, algo malo usted habrá hecho. Y yo era como que, ¿qué? Señor, ¿qué hice? No. Las aflicciones hacen parte del plan de Dios. Pero también dice Isaías, a los que dicen, es que este versículo solamente es para Jesucristo, esto habla de Jesucristo, esto no habla mucho de nosotros. Miren lo que dice Isaías 53, verso 3, despreciado y rechazado por los hombres, varón de ¿qué? De dolores, hecho ¿para qué? Para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. Está hablando de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo sufrió. Usted dirá, pero era Jesús. Jesús tenía que sufrir para el perdón de nuestros pecados. Ok, déjame llevarte al Nuevo Testamento, Romanos 8:18, y esto es para la iglesia. Dice, de hecho, considero que en nada se compara los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros, hablando de la esperanza que tenemos. Y ahí es donde yo te quiero llevar hoy, porque quizás tú estás viviendo momentos muy difíciles. Quizás cada vez que te acercas en oración a nuestro buen Dios, lágrimas corren por tu rostro. Pero hoy la palabra de Dios nos dice, lo que estamos viviendo no se comparará con lo que viene, y es estar en la presencia de nuestro buen Dios. Ok, pastor, no, yo todavía no creo. Déjame mostrarte otro pasaje. Dice Juan 16:33, y esas son palabras de Jesús. Esas son las palabras de Cristo. Dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. Jesús venía orando que iba a pedir por sus discípulos. En este mundo afrontarán, ¿qué? No escuché. Aflicciones. Se borró, muy bien. Y dice, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Ok, ya entiendes que la Biblia habla de que vamos a vivir momentos muy difíciles. Ahora sí, yo quiero invitarle que pasemos a nuestro texto, porque hoy el profeta Habacuc nos va a dar palabras de esperanza. Hoy el profeta Habacuc nos va a enseñar cómo los cristianos tenemos que enfrentar la aflicción. Hoy el profeta Habacuc nos va a preparar para la aflicción. Así que yo le invito a que se ponga sobre sus pies y vamos a leer el libro de Habacuc, capítulo 3, versos 16 al 19. Esta es la palabra del Señor. Al oírlo, se estremecieron mis entrañas. A su voz me temblaron los labios. La carcoma me caló en los huesos y se me aflojaron las piernas. Pero yo espero con paciencia el día en que la calamidad vendrá sobre la nación que nos invade. Versículo 17. Aunque la higuera aún así, yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. Señor, nosotros te rogamos esta mañana que tú te hagas real, Señor, hoy en tu palabra. Gracias por enseñarnos que hay sufrimiento, van a haber aflicciones. Y utiliza, Señor, hoy mi vida para que a través, Señor, de esta predicación nosotros podamos entender cómo responder bíblicamente ante las aflicciones que vienen a nuestras vidas.
Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Muy bien, ya entendemos que la Biblia habla acerca de las aflicciones y que vamos a pasar momentos difíciles porque estamos en un mundo caído. ¿Cuántos de aquí han sufrido? ¿Cuántos de aquí han pasado aflicciones? Ok, Dios quiere hablarte entonces a ti esta mañana. Porque lo primero que quiero hacer es explicar el contexto de este texto que acabamos de leer. Si yo no explico el contexto del libro de Habacuc, no vamos a entender cómo Habacuc llegó a esta conclusión. Cómo Habacuc llegó a decir, aunque esto no florezca, aunque no haya ovejas, yo con todo esto me regocijaré, me alabaré y descansaré en el Señor. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en el tiempo de Habacuc se estaba viviendo una situación internacional muy difícil. Algunas naciones iban a atacar a Judá. Así que esto es algo como lo que vivimos hoy en día, que tú escuchas que Venezuela quiere pelear con Estados Unidos. ¿Y a cuánto nos causa temor eso? ¿Cuántos decimos como que, uy, la cosa se está colocando maluca, ¿no? Y quizás tú que has vivido en barrios o has escuchado de la situación de acá de Antioquia, de las comunas, es algo como que escuchamos que hay fronteras invisibles que tú no puedes pasarlas porque te matan. Aquí Habacuc está viviendo una situación muy complicada y es una situación internacional. Babilonia quería atacarlos y Dios iba a utilizar todo esto para traer disciplina a su pueblo. Así que Habacuc estaba profundamente angustiado. Habacuc estaba preocupado. Habacuc lo que hacía era orar al Señor pidiendo que Él ayudara a su pueblo. Habacuc oraba, pero Habacuc se sentía frustrado, tenía preocupaciones y tenía dudas. Algo así como nosotros en muchas ocasiones, que tenemos dudas, estamos preocupados, estamos afligidos y lo que hacemos es orar a Dios buscando que Él se manifieste. ¿Cuántos han hecho eso? Que le dicen, Señor, ayúdame en esta situación. Habacuc estaba haciendo esto. Ahora, ¿qué era lo que a Habacuc le estaba preocupando? ¿Cuáles eran las preocupaciones, frustraciones y dudas de Habacuc? Y lo que estaba viviendo Habacuc en este momento era serios problemas de un orden social. ¿Qué estaba pasando? Temas políticos y ejércitos poderosos iban a destruirlos. Imagínate esto, hay un gobierno, hay un pueblo que es muy pero muy poderoso y Habacuc lo que está haciendo es orar para que esas cosas no sucedan. Así que habían serios problemas políticos, ejércitos poderosos iban a destruirlos y por eso el profeta estaba preocupado. Pero no solamente eso, Babilonia atacaba violentamente las otras naciones. Y esto no es un tema como que Babilonia llegaba y decía, buenas tardes pueblo de Israel, hemos venido para coger sus casitas, su ganado, no lo permite. No. Ellos llegaban con brusquedad y mataban. Y ese era el problema de Habacuc, tenía mucho miedo de lo que iba a pasar. Pero también a nivel económico Judá sufría por la muerte del rey Josías, también tenían problemas políticos en Jerusalén. Miren esto, unos apoyaban a los babilónicos, otros a los egipcios, que eran las dos naciones más poderosas de aquel tiempo. Es algo como que, ay, tú eres de Santos y tú eres de Uribe. Acá pasaba lo mismo. Uno decía, no, nos vamos con esta nación que es la más fuerte, que son los babilónicos. No, nos vamos con los egipcios, que ellos son los más poderosos. Aquí Habacuc tenía un serio problema político y él sabía que si llegaban los babilónicos iban a destruirlos totalmente. Por otra parte, miren lo que sucede, había asesinatos, había hurto, había opresión de las viudas y derramamiento de sangre inocente. ¿Cómo ve el panorama? ¿Usted cree que el profeta tenía de qué preocuparse? Tenía de qué preocuparse, tenía mucho de qué preocuparse. Pero ¿qué hace Habacuc? Habacuc, como muchos de nosotros, hombres y mujeres de Dios, lo que hace es orar a Dios y pedirle a Dios que traiga su protección sobre su pueblo, y él empieza a orar. Miren lo que dice Habacuc capítulo 1, verso 2. ¿Hasta cuándo, Señor? He de pedirte ayuda sin que me escuches. ¿Hasta cuándo he de quejarme
que la violencia, sin que tú me salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abundan las contiendas. Esta es la oración del hombre de Dios diciéndole: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Qué vamos a hacer, Señor? Estoy preocupado, estoy viviendo momentos difíciles. ¿Hasta cuándo? Y pareciera que las oraciones llegaran al cielo y se devolvieran sin ser oídas. A eso le llamamos muchas veces el silencio de Dios. ¿Usted ha tenido esas oraciones que se le dice: Señor, sáname, Señor, ayúdame, Señor, mira mi situación? Y pareciera que tus oraciones llegan al cielo, no son escuchadas y Dios guarda silencio. Quizás tú hoy en día estás orando por algo específico y tú oras y oras y pareciera que Dios no trae respuesta a tu situación. Ahí está el profeta. Este profeta ha orado, este profeta ha clamado, este profeta lo que hace es mirar. Cuando tú lees todo el libro de Habacuc, él empieza a resaltar atributos de Dios y él empieza a ver a Dios, cómo Dios ha intervenido en la historia y le ha dicho: Señor, ayúdame. Porque tú eres el Dios Todopoderoso que has intervenido en la historia de Jerusalén, de Israel. Señor, ayúdanos en esta situación. Y pareciera que Dios guarda silencio. Eso es como cuando nosotros decimos: Señor, yo me acuerdo cuando tú me sanaste, sáname ahora. Y parece que Dios guarda silencio. Eso es como cuando tú y yo oramos y le decimos: Señor, yo me acuerdo cuando hace 3 años tú me prosperaste, tú me diste ese empleo, hoy vivo momentos difíciles, Señor, ayúdame. Y pareciera que Dios guarda silencio. Eso es como cuando decimos: Señor, tú me diste provisión, Señor, tú me diste este trabajo, Señor, tú me diste a este esposo, ayúdame. Y pareciera que Dios guarda silencio. Pero Dios no guarda silencio. Dios le va a responder a este profeta Habacuc y le va a decir a él qué es lo que está pasando. Porque los planes de Dios, familia, son muy diferentes a nuestros planes. Y Dios va a responderle al profeta Habacuc. Está en Habacuc capítulo 1, verso del 7 al 10. Y el Señor pareciera que le va a decir a él: mira, Habacuc, lo que yo te voy a decir, tú no lo vas a entender. Porque uno de los atributos de Dios es que Él es incomprensible. Y pareciera que Dios le dice a este profeta: yo he decidido hacer algo que para ti va a ser algo muy loco, algo que tú no vas a entender, algo que tú vas a decir: ¿qué? ¿Por qué vas a hacer eso? Y Dios empieza a decirle: mira, yo voy a tomar a esa nación, Babilonia, una nación injusta, una nación perversa, una nación muy mala, para traer un juicio sobre mi pueblo. ¿Qué? Dios va a hacer esto. Dios había avisado a este pueblo: abandonen su pecado, y ahora lo que hace Dios es tomar a un pueblo pagano para traer disciplina a su pueblo. Y el profeta está como que: ¿qué, Señor? ¿Por qué vas a hacer eso? ¿No le ha pasado que muchas veces nosotros somos así? Como que Dios ha querido tener mecanismos de santificación, porque este pueblo pagano simplemente era un mecanismo de santificación para el pueblo de Dios. Y Habacuc no entendía eso, como que: ¿por qué vas a enviar a una nación impía, una nación que es mala, para traernos juicio a nosotros? Esos son los planes de Dios para traer santificación a su pueblo. Es algo como cuando decimos: Señor, ¿que esta enfermedad me va a ayudar a ser más santo? Señor, que este momento difícil que estoy viviendo, tú lo estás tomando para que yo cada día me parezca más a ti, a tu Hijo Jesucristo. Y Dios nos dice: sí. Porque Dios sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros en este progreso que se llama santificación. Así que cuando a veces decimos: Dios, ¿por qué tengo a ese hermano medio fastidioso que ni lo puedo ver? Dios está diciendo: no, ese es mi mecanismo de santificación para ti. ¿Qué?
Y cuando llegas a tu oficina, a tu trabajo, y está ese jefe gruñón, gritón, regañón, y tú dices, ¿por qué? Dios está diciendo, ese es mi mecanismo de santificación para ti. Y a veces decimos, quítalo, y Dios está diciendo, yo soy incomprensible, te lo doy para santificarte. ¿Qué? Y a veces nosotros peleamos con Dios por eso. Porque nosotros creemos que si Dios quitara la aflicción, seríamos muy felices. Pero parece que Habacuc está entendiendo que Dios va a utilizar la aflicción de su pueblo para santificarlos. Los que tenemos alguna enfermedad, yo sufro de severas migrañas, créeme, yo he orado a Dios que me las quite. Pero yo hoy en día, cuando leo estos textos, yo entiendo que Dios utiliza esta enfermedad para santificarme. ¿Cómo? Eso me lleva a orar más. Y a decirle, yo descanso en ti, Señor. ¿Estás viviendo un momento difícil económico? Señor, dame prosperidad. Señor, quítame esta deuda. Señor. Y el Señor está diciendo, sí, voy a utilizar esto para santificarte, para que te parezcas más a mi Hijo Jesús. Y como que, bueno, ya empezamos a entender el plan de Dios con los hijos. Porque nosotros decimos, si mi hijo se sentara hoy 9 de la mañana en estas sillitas, levantara sus manitos y adorara al Señor, eso sería una gran bendición. Y Dios lo que está haciendo es tomar a tu hijo pecador, injusto, para traerte santificación, porque cada día quizás la única persona que le muestre a tu hijo algo de Cristo seas tú. Y Dios va a utilizar tu vida para bendecir a tu hijo, pero Dios va a utilizar las aflicciones y los pecados de nuestros hijos para traernos a santificación y disciplina. Pareciera que no entendemos a Dios, ¿cierto? Pareciera que estamos luchando contra Dios y diciendo, Señor, ¿qué voy a hacer? Pero no olvides, Dios sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Así que yo anhelo, y es mi oración, que entendamos que las aflicciones hacen parte del plan de Dios, y en ese plan de Dios las aflicciones nos ayudan a ser más santos, a ser como Cristo. Así que nosotros ya decimos como que, pare de sufrir, pero si quizás Dios quiere el sufrimiento para que tú y yo nos parezcamos más a su Hijo Jesucristo. Eso le está pasando a Habacuc. Dios le empieza a responder y Dios le empieza a decir, mira, yo voy a utilizar las aflicciones, yo voy a utilizar esa nación injusta para traer disciplina sobre mi pueblo. Y Habacuc, cuando llegas al capítulo 3, ya empiezas a entender, ya empezamos a entender que Habacuc cambia su discurso, porque él empieza diciendo, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué me permites ver esto? Yo imagino, Cristiano Habacuc 2017, si yo soy tu hijo, si yo soy hijo del rey, ¿por qué vivo estas cosas? Cristianismo real, vas a sufrir. Cristianismo real, vamos a sufrir. Pero tenemos dos cosas que hacer, dos caminos. O nos quedamos en Habacuc capítulo 1, versículo 2, o saltamos al capítulo 3 y vemos cómo Habacuc empezó a entender que las aflicciones son parte del plan de Dios para nuestras vidas. Pero cuando llegamos al capítulo 3 me encanta, porque Habacuc empieza a cambiar su discurso. Y ahora Habacuc lo que empieza es a orar, y cuando él empieza a orar, empieza a resaltar los atributos de Dios. Ahora Habacuc tiene una idea clara de quién es Dios. Porque como cantábamos ahorita, o como Jair nos guiaba, nosotros cuando vivimos el momento difícil, estamos en la aflicción, lo primero que hacemos es olvidar quién es Dios. Y cuando tú lees Habacuc capítulo 3, tú encuentras que Habacuc dice palabras como estas en el capítulo 3, verso 3, dice, verso 2, Señor, he sabido de tu fama, he sabido de tus obras, Señor, me dejan pasmado. Si notas cómo cambia,
O sea, él empieza diciendo, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo? Pero Dios empieza a decirle, mira, yo voy a utilizar ese momento difícil, esas personas difíciles, para mostrarte que eso hace parte de mi plan, para mostrarte que yo estoy ahí todavía. Y Habacuc entiende esto, y Habacuc lo que empieza a decir en el capítulo 3 es como, ay Señor, tú eres muy famoso. Ay Señor, tus obras son impresionantes. Ay Señor, me dejan hasta pasmado. Él está acudiendo a los atributos de Dios. Así que Habacuc, algunos consideran que el capítulo 3, desde el versículo 3 hasta el 15, era un cántico que el pueblo de Israel entonaba en sus ceremonias, recordando quién es Dios en esta situación. Yo te pregunto, ¿estás pasando por momentos difíciles? ¿Quién es Dios en tu situación? ¿Qué atributos de Dios recuerdas? Mira lo que dice alguien, el profeta conocía el poder de Dios en el pasado. Y ahora esas promesas del pasado son la gran motivación para confiar en Dios en el futuro. Te lo voy a volver a leer. El profeta Habacuc conocía el poder de Dios. ¿Cuántos hemos visto el poder de Dios? Ok, si tú has visto el poder de Dios en el pasado, aún el día de ayer, aún esta mañana viste el poder de Dios, ahora esas promesas y ese poder de Dios nos van a servir de motivación para confiar en Dios en el futuro. Tú y yo no sabemos qué va a pasar ahorita en la tarde. Tú y yo no sabemos qué va a pasar mañana, pasado mañana, el otro domingo. No tenemos ni idea. Pero ¿saben algo que nos va a traer ánimo, confianza en Dios? Sus promesas. ¿Saben qué nos va a traer ánimo? Recordar quién fue el Dios de la historia, lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Saben cuál es el problema? Que muchas veces nosotros ni leemos la Biblia ni sabemos quién es Dios. Ay, no sabemos canciones. Bien, chévere. Pero lo más importante es saber quién es el Dios de la Biblia. Porque cuando tú y yo no reconocemos a este Dios poderoso, no me olvides, Habacuc está haciendo eso. Habacuc en el capítulo 3 empieza a resaltar los atributos de Dios. Y aunque él tiene un momento muy difícil, él está celebrando. Y no está celebrando porque no le vaya a pasar la aflicción. Él está celebrando por quién es Dios en medio de las aflicciones. ¿Quién es Dios para ti? Porque para Habacuc, él reconocía el poder de Dios en el pasado, y ahora estas promesas del pasado son la gran motivación para confiar en Dios en el futuro. Así que así llegamos a nuestros versículos. Habacuc viene celebrando, no entendía. Ahora cambia su discurso y dice, sí, tú eres el Dios de la historia, sí, tú eres muy poderoso, gracias Señor. Y ahora llegamos a nuestros versículos, los que acabamos de leer, versículos 16 al 19. Y yo quiero, a modo de bosquejo, para que tú te lleves algo. ¿Todos entendimos el contexto de este pasaje? Ya decimos como que, con razón Habacuc, difícil. Pero ahora quiero exponer los versículos que acabamos de leer, y lo haré en 4 momentos. Versículos 16 al 17, quiero volver a recordarte la aflicción de Habacuc. Él estaba viviendo una gran aflicción. Lo segundo que haremos es lo que decide creer Habacuc. Habacuc decide creer algo, confiar en Dios. Tercero, un reto para nosotros. Este texto sigue hablando al día, sigue hablándonos a nuestra vida, y eso es un reto para nosotros. Y finalmente, las aplicaciones de nuestro texto. Así que, si a usted le gusta tomar nota, nuestro primer punto entonces sería la aflicción de Habacuc. Recuerda esto. Habacuc está sufriendo. Habacuc está viviendo un momento muy, pero muy difícil. Pero Habacuc lo que empieza a hacer es a orar. Habacuc sabe que viene una nación que lo va a invadir, viene una nación que Dios va a utilizar para traer juicio a su pueblo, y esto pareciera que hace temblar a Habacuc. Pregunta: ¿qué es lo que hace temblar a Habacuc y sentir como que se viene algo horrible? ¿Ese pueblo pagano, Babilonia, o Dios? ¿Qué creen ustedes?
¿Qué hace temblar a Habacuc? Que este pueblo pagano viene para destruirles, que ese pueblo pagano viene para acabar con todo, o lo que hace temblar a Habacuc y sentir miedo es la ira de Dios, el juicio de Dios que vendrá sobre ellos. Déjeme decirle, lo que hace temblar a Habacuc es Dios. Pareciera que Habacuc entiende que el miedo a los hombres, pero cuando Habacuc empieza a recordar quién es Dios, Habacuc se da cuenta de que Dios es muy, pero muy poderoso. Así que Dios le quitó el temor de los hombres y puso su temor sobre el corazón de Habacuc. Por eso Habacuc dice, se viene algo horrible. Pero él entiende que es un juicio de Dios, él entiende que es disciplina de Dios, él entiende que es Dios utilizando a un pueblo pagano, pero finalmente el que está detrás de todo esto es Dios trayendo disciplina, trayendo juicio. Y Habacuc está así porque él ve a Dios y no ve la situación. Él dice, Dios traerá un juicio horrible. ¿Y qué va a hacer Dios? Va a utilizar un pueblo, pero es Dios el que va a traer el juicio. Eso es lo que está en el corazón y en la mente de Habacuc. Ahora, permítame explicarle qué está pasando aquí en este momento, porque Habacuc empieza a recordar algunas cosas. Él dice en el versículo 17, aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo, y en los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos. Habacuc está recurriendo, y su oración son las cosas básicas que tenía este pueblo. En ese pueblo habían dos fuentes de ingreso, uno agrícola y el otro era un tema ganadero. En el tema agrícola, Habacuc está recordando que había algo permanente, algo que ellos podían ver todo el año. ¿Quién daba esas cosas? Dios. Pero también habían cosas que llegaban por la cosecha cada año. Y Habacuc está diciendo, aunque lo permanente se nos quite, aunque lo que viene cada año se nos quite, yo he decidido confiar en Dios. Y Habacuc también recurre a la otra fuente de ingreso que era el ganado. El ganado iba a morir. En pocas palabras, no les quedaría ni lo permanente, ni lo que venía cada año. En otras palabras, el profeta está diciendo, se perderá todo. Lo va a perder todo. Ahora, ¿cómo entendemos eso en nuestros tiempos? Se va el empleo, se acaban los ahorros del banco, la casa linda que tenemos la derriban, el carro se lo roban, ya no puedes trabajar porque tienes una enfermedad o algo que te discapacita para poder trabajar, no tienes dinero para pagar. Es algo así lo que está diciendo Habacuc. Ahora te pregunto, ¿qué pasaría si Dios nos quitara todo? Si Dios nos quitara la inteligencia. Porque a veces nosotros decimos, si Dios me quita el trabajo, si Dios me quita lo que tengo, propiedad, bien, chévere, no tengo ningún problema. Pero ¿qué tal si Dios te quita la inteligencia? Con la que te sientes como que, yo soy brillante. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si Dios quita a los que más amamos? Porque este es el sentimiento de Habacuc. Habacuc tiene terror. Pero no olvides, ese terror no es porque ese pueblo venga a invadirlo, sino porque Dios, el Todopoderoso, el Soberano, va a utilizar esta nación para traer disciplina sobre su pueblo. Eso es lo que está viviendo Habacuc. Ahora, Habacuc decide hacer algo y este es nuestro segundo punto. Habacuc decide hacer algo. Habacuc decide poner su confianza en Dios. Y lo decide hacer en tres cosas. Él hace tres cosas y es la invitación de Habacuc para nosotros cuando vivimos momentos muy, pero muy difíciles. Porque Habacuc decide, número uno, no se aira contra Dios. No olvides, Habacuc está temeroso, Habacuc está viviendo un momento muy complicado, pero Habacuc decide hacer algo y es no se aira contra Dios. No se aira contra Dios. Y usted me va a decir, pues ¿quién va a pelear con Dios? Ok, si hay gente que pelea con Dios.
Porque mire, Habacuc no está diciendo, Señor, en este capítulo 3, ¿por qué esta nación? ¿Por qué a mí? Señor, Señor, Señor. No, 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 no. Habacuc no pelea contra Dios. Y hay gente en nuestros tiempos que pelea contra Dios. A mí me ha tocado sentarme con hermanos que yo digo, ¿por qué no volviste a la iglesia? Estoy peleando con Dios. Me imagino que vas a ganar, ¿cierto? Hay gente que le dice, oye, ora. No. ¿Por qué? Estoy enojado con Dios. Hay gente que se aira con Dios porque Dios no les da lo que quiere. Yo he escuchado esto de personas que dicen, yo a Dios no le pido nada porque Él no me da nada. Ok, tienes una ira allí en tu corazón contra Dios. Lo primero que hace Habacuc es, él no se aira contra Dios. Él sigue orando y descansando en Dios, en el Dios que es bueno y justo con su pueblo. Así que si tú esta mañana estabas diciendo, estoy bravo con Dios porque Dios no responde mis oraciones, estoy bravo con Dios porque yo le he pedido esto mucho tiempo al Señor y Él nada que me responde, ok, Habacuc el profeta te está diciendo, no te aires con Dios porque Él es soberano. ¿Y sabes quién va a ganar? Dios. ¿Para qué peleamos con Él? Hoy es una mañana de reconciliarnos con Dios y quizás tú estás peleando con Él. Pero lo otro que hace Habacuc no ignora la situación. Él no está ignorando lo que está viviendo. Así que Habacuc no está diciendo, ay no, a mí no me gusta pensar en que los de Babilonia van a venir y nos van a destruir. No, 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 a mí no me gusta pensar eso. No, Habacuc es muy real y él sabe lo que está viviendo. Habacuc no está diciendo, ay no, yo mejor no pienso eso porque eso es muy complicado. Yo no pienso eso porque eso me estresa. Yo no voy a pensar eso. Habacuc no está diciendo, no, tengamos mente positiva para que venga el bien. No. Habacuc es muy real y Habacuc sabe lo que está viviendo y Habacuc no se está ni drogando porque créanme, hermanos, hay gente que toma medicamentos, se droga para salirse de su realidad. Y una de las cosas que hace Habacuc es que él no está ignorando la situación. Habacuc sabe lo que está viviendo. Habacuc sabe que es un momento muy difícil y lo que necesita aprender Habacuc es qué dice Dios en esta situación. Y usted no me lo va a creer. Hace por ahí 8 años yo tuve la oportunidad de compartirle a una vecina cuando yo vivía en las Torres de Bomboná. Y estando allí, yo invité a la vecina y le dije, mira, yo quisiera invitarte a una iglesia cristiana en la que yo estoy asistiendo, qué bueno que tú puedas venir y disfrutar de Dios. Y ella me dijo, ay, yo no puedo ir porque yo tomo medicamentos. Sí, normal, ¿y qué tiene? No, es que mi mamá se murió porque yo la llevé a una iglesia y el pastor de allí le dijo a ella, no tome más medicamentos porque usted es sana. 8 días, murió. Eso suele pasar. Ignoramos la realidad. Ignoramos lo que estamos viviendo. Y aquí el profeta lo que hace es que no está ignorando su realidad. Él sabe lo que está pasando. Él sabe lo que está viviendo. Y él sabe quién es Dios en esa situación. Así que decir nosotros como que, ay no, mente positiva. Ok, la mente positiva, me imagino que estás diciendo es la palabra de Dios. Tenemos que enfrentar nuestras realidades. ¿Y cómo enfrentamos nuestras realidades? Con la palabra de Dios. Lo otro que hace Habacuc es que él no descansa en sí mismo. Él no está diciendo, ay no, es que yo soy el más fuerte, yo soy el más poderoso, ay no, es que yo sí voy a ser capaz. No, como ustedes acabamos de leer, Habacuc sabe que es débil ante la soberanía de Dios. Y una de las cosas que hace los momentos difíciles, las tribulaciones de nuestra vida, lo que hace es derribar
nuestras habilidades y nuestra confianza en nosotros mismos. Eso es lo que hace Dios. Ay, no, es que yo estudié mucho y estás sin trabajo. Ok, ¿por qué no te contratan? Es que valgo mucho. Ok, ¿no estará Dios detrás de eso diciéndote, no son tus conocimientos, no son tus habilidades, soy yo tu proveedor? Porque una de las cosas que hace Habacuc es que él no descansa en sí mismo, sino que pone su confianza en Dios. Eso hace Habacuc. No olvide, hay un momento difícil por el que está pasando Habacuc. Habacuc comienza quejándose. Señor, ¿y por qué? Y porque Dios le responde, yo voy a utilizar las aflicciones para traer bendición sobre mi pueblo, traer disciplina, y eso va a ayudar para que ustedes se acerquen a mí. Ok, Dios, gracias Dios. Habacuc cambia su discurso y empieza a alabar y a reconocer los atributos de Dios. Pero otra de las cosas que hace Habacuc es que él se alegra y se goza. Y eso es como que, ¿quién se va a alegrar y quién se va a gozar en un momento difícil? Yo pensaba como que tú llegas al velorio de tu amigo que ha perdido a su mamá, y yo no imagino que tú vas a encontrar a tu amigo como que, qué mal, no, más contento, se murió mi mamá, vea, qué alegría siento en el Señor. No. Porque cuando tú lees este texto y dice, yo me alegraré, yo me regocijaré, no está dando la intención de que tú pareciera que estás con una sonrisa todo el tiempo, aún viviendo momentos difíciles. Lo que está hablando este texto es que nosotros tenemos una alegría y un gozo interno. Es una confianza en Dios, que aunque vivamos momentos difíciles, nosotros estamos seguros de quién es Dios en esa situación. Y aunque no sonriamos, y aunque estemos meditando, aunque estemos serios, nosotros en nuestro corazón entendemos quién es Dios en esa situación. Y eso lo que va a traer es regocijo y alegría a nuestro corazón. Dios no está esperando que tú estés con la sonrisa diciendo, ay sí Dios, gracias. No, Dios sabe que somos de carne y hueso y sufrimos y nos duelen las cosas, pero la respuesta de Habacuc frente a esta situación es que él reconoce los atributos de Dios, no se aira contra Dios, no ignora la situación, no descansa en sí mismo. Lo que él hace es regocijarse en Dios. ¿Y por qué se regocija en Dios? Porque él reconoce quién es Dios en esa situación y confía en Dios. Eso es lo que trae alegría. Eso es lo que trae regocijo. Eso es lo que a Habacuc le hace sentir confiado en Dios. ¿Qué le hace sentir confiado? Los atributos de Dios. ¿Quién es Dios? O sea que Habacuc ve a Dios. Alguien diría estas palabras: este no es nuestro mundo. Nos regocijamos en el Dios de la salvación, en el Dios que tiene el poder para librarme de la adversidad. Podemos perderlo todo aquí, pero no hay nada que nos haga perder a Dios y el gozo de estar en su presencia. ¿Sí logras ver la cosmovisión bíblica de Habacuc? O sea, lo va a perder, pero él entiende que algo que no le puede quitar este mundo es a Dios. ¿Saben? Eso me hace pensar de Cristo, porque Cristo en aquella cruz del Calvario estaba sufriendo la ira y el juicio de Dios. Así que él en aquella cruz estaba diciendo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Aquí está el juicio y la ira de Dios para que tú y yo podamos hoy venir a Cristo y decir: confío en ti. No entiendo la situación, pero confío en ti porque eres bueno, porque eres santo, porque eres Dios. Por eso podemos confiar. Por eso nuestro corazón se regocija, por eso nuestro corazón se llena de alegría, porque tenemos a un Dios bueno y amoroso que prometió estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. ¿Usted cree eso? Esa es la esperanza que tenemos los cristianos. La esperanza no es que no tengamos aflicciones. Ok, yo espero que hayas entendido, las vamos a tener.
Pero la esperanza más grande, como lo decía Romano, es que estas aflicciones que vivimos en este mundo no se van a comparar con lo que tú y yo vamos a vivir en el cielo. O sea, vamos a vivir en gloria con Cristo Jesús. Pero mientras estemos aquí, mis hermanos, tenemos que aprender a ver a Dios. ¿Quién es Dios en tu situación? ¿Quién es Dios en esas cosas que estás viviendo el día de hoy? Por eso nuestro tercer punto, para ir terminando, es que nosotros tenemos un reto muy grande. Nosotros tenemos un reto porque Habacuc no entendía bien lo que estaba pasando. No ve mucha esperanza en la situación, pero sí encuentra toda su esperanza en Dios. No olvide esta palabra, él ve a Dios y sus atributos. Yo no estoy diciendo nada nuevo desde este púlpito esta mañana. Todos nosotros hemos escuchado que debemos confiar en Dios, que debemos ver los atributos de Dios, que nosotros debemos descansar en Dios. Eso lo sabemos. Pero nuestro corazón, que es incrédulo, a veces duda. Por eso tú y yo necesitamos esta mañana que la gracia de Dios se derrame sobre nuestras vidas para lograr entender que Dios es bueno, que Dios está al control y que Dios sabe qué es lo mejor para nuestras vidas. Así que el reto que tenemos es lo que hizo Habacuc. Habacuc vio el poder de Dios. Habacuc vio el poder de nuestro buen Dios, porque nosotros no tenemos fuerzas, porque nosotros desmayamos, porque nosotros a veces estamos muy alegres y al otro día queremos que este mundo se vaya. Nosotros somos así. Pero Habacuc tiene una cosmovisión de Dios y él entiende que su fuerza, él entiende que su poder, él entiende que lo que él es porque Dios se lo ha dado. Nada proviene de él. Toda la fortaleza que tiene Habacuc proviene de Dios, porque es Dios el que nos da las fuerzas, es Dios el que nos da la sabiduría, es Dios el que es bueno con nosotros y derrama su gracia. El Salmo 27, versículo 1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Dice el salmista, el Señor es el baluarte de mi vida, ¿quién podrá amedrentarme? ¿Quién es el baluarte? Dios. ¿Quién es la fuente? Dios. Si ves, el profeta quita su mirada de la situación, ok, eso es lo que estamos viviendo, pero él pone su mirada un poco más arriba y dice, Dios está al control. Isaías 40, versículos 30 al 31, dice, aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se afligirán, caminarán y no se cansarán. ¿Quiénes? Los que confían. Que Dios derrame su gracia esta mañana sobre nuestros corazones para aprender a confiar en Él y exclusivamente en Él. Y que nosotros podamos decir, tú eres Dios aún en estos momentos difíciles y por eso te adoro y te alabo, Señor. Porque lo otro que reconoce Habacuc, y es el reto para nosotros, es ver la provisión de Dios. Es ver la provisión de Dios. Y saben, él toma la analogía de la cierva. Es un animal que tiene la capacidad de caminar por lugares muy complicados, terrenos muy difíciles. Yo te pregunto, ¿quién le dio la habilidad a ese animal? Dios. Y Habacuc lo que está diciendo es, Dios es el que me da la fortaleza, Dios es el que me capacita, Dios es el que me da todo para yo seguir aún caminando por terrenos muy difíciles. De hecho, el estar hoy aquí es porque Dios nos está proveyendo de su palabra para que aprendamos a vivir cada situación. Él sigue siendo un proveedor, pero también Dios nos da protección.
Dios sigue protegiendo a su pueblo. Aún en medio de las dificultades, Dios sigue proveyendo. Dios sigue cuidándonos porque Él nos ama y nos cuida en la persona de Cristo Jesús. Así que finalmente Habacuc nos enseña que en medio de la aflicción debemos ver a Dios como el Dios de nuestra salvación. Puede ser que no entendamos lo que Dios está haciendo. Dios no está obligado a explicarnos lo que pasa. Dios es soberano. Dios reina sobre su creación. Puede ser que no entendamos, pero siempre podemos confiar en que Dios está haciendo lo que es mejor para nosotros. Dios siempre estará haciendo lo que es mejor para nosotros. Puede ser que no entendamos su plan, pero nosotros siempre debemos pensar y creer que Él está ejecutando el mejor de sus planes. No es mi plan, es el plan de Dios. Debemos ver a Dios. ¿Quién es Dios en tu situación? Así que yo te hago estas preguntas a forma de aplicación. ¿Qué tan claro estás viendo a Dios en tu situación? ¿Puedes en tu situación ubicar a Dios? En eso que estás viviendo tú puedes decir, esto viene de parte de Dios. Esto está así porque Dios me quiere enseñar eso. Tú puedes ubicar a Dios en tu situación. Dios está incluido en la situación que tienes. O estás airado con Dios, te has alejado de Dios, lo has sacado de tu vida. Déjame decirte, Dios hoy quiere decirte, yo anhelo y me encanta estar en tu situación. Y Él anhela solucionar, traer provisión y capacitarte. También te pregunto, ¿te estás alegrando en Dios? ¿Estás regocijado en Dios? A pesar de lo que vives, ¿quién es Dios? ¿Y eso te trae alegría y te trae gozo? Medita en eso mientras los chicos de la alabanza pasan. Pero también quiero decirte tres frases de este sermón. El gozo del creyente es independiente, hermanos. El gozo que nosotros tenemos es independiente a nuestras posesiones terrenales y placeres mundanos. Nosotros hemos hallado a un Salvador precioso y se llama Cristo Jesús. Por eso nosotros tenemos una esperanza más grande, más gloriosa, y es a Cristo. Así que lo terrenal, lo material, pasa a ser un segundo plano, cuando tú y yo entendemos que podemos venir a Cristo, descansar en Él. No olvide, y a mí me encanta pensar esto, Cristo no solamente es necesario para nuestra salvación, Cristo es suficiente para nosotros. Si lo tenemos a Él, hermanos, lo tenemos todo. Pero también, para mis hermanos en la fe, las aflicciones no deberán enfriar nuestra fe. Las aflicciones no deben apagar nuestra fe. Lo que hacen es debilitar nuestra seguridad carnal en nosotros mismos. ¿Qué hacen las aflicciones? Nos van a ayudar a no confiar más en nosotros, sino confiar en el Dios de nuestra salvación. Y para mis amigos que nos visitan por primera vez y que quizás tú vienes con cantidad de problemas, o aún tú estando aquí tienes una cantidad de problemas y estás peleando con Dios y no entiendes lo que Dios está haciendo, recuerda, Dios no tiene la necesidad de explicarnos todo porque Él es soberano. Pero déjame recordarte algo, vendrán calamidades, sí, antes que venga la calamidad mayor y el Señor vuelve por su iglesia. Y si algo debería causarnos temor en este mundo, es que el Señor venga por nosotros y nosotros hayamos huido de Él, peleado con Él y no hayamos prestado atención a sus palabras. Por eso hoy las puertas de la salvación están abiertas. Están abiertas para que tú y yo podamos venir a Él y decirle, Señor, si algo me tiene que causar terror y aflicción, es estar alejado de ti, porque quizás lo que tú estás sufriendo hoy es por causa de tus pecados. Así que la invitación es, arrepiéntete, ven a Cristo,
confía en Él y aunque vivas momentos difíciles, Cristo te va a sostener, Cristo te va a amar, Cristo está contigo y Cristo te dice, ven a mí, porque solamente en Cristo hay salvación. Yo le invito a que